Aún sentimos el peso de la partida del Papa Francisco. Su ausencia nos recuerda que la profundidad de su magisterio, esa luz que encendió en los márgenes del mundo, apenas comienza a revelarse. Hoy, mientras miramos atrás, descubrimos que su legado más urgente pudiera ser esta pregunta: ¿cómo acogemos al que llega, al que huye, al que busca refugio? Quizás la respuesta está en nuestra propia historia, porque todos somos de una u otra manera hijos de migrantes. En nuestras venas corre el desarraigo de quienes buscaron tierra fértil, el valor de quienes cruzaron desiertos, el anhelo de quienes soñaron un mejor futuro. La tradición judeocristiana no lo olvida, como dice Jesús en la parábola del juicio a las naciones: fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron. Hasta Jesús, según el Evangelio de Mateo, fue refugiado en Egipto. Su familia, migrantes, con el miedo en los huesos y la esperanza como único equipaje. El 8 de julio de 2013, cuando el mundo aún aprendía a pronunciar su nombre, el Papa Francisco viajó a Lampedusa, una pequeña isla en el Mediterráneo, convertida en tumba para miles que huían de guerras y hambre. Allí, entre restos de barcos naufragados, alzó un cáliz de madera y celebró una misa por los sin nombre. La globalización de la indiferencia nos está robando la capacidad de llorar, dijo el Papa Francisco. Sus palabras no eran teoría, eran el grito de un pastor que olía a oveja. ¿Por qué los migrantes fueron el corazón de su pontificado? Las razones son tan profundas como el mar mismo que separa Lampedusa de África. Quizás por sus raíces al ser hijo de italianos que emigraron a Argentina. Papa Francisco conocía muy bien el desarraigo. Por supuesto, el Evangelio frecuentemente citaba a Mateo 25 como brújula. Cada migrante es Cristo que llama a nuestra puerta, repitió en varias oportunidades. Y en su magisterio, por ejemplo, en Fratelli Tutti, denunció los muros y defendió que acoger al otro es acoger a Dios. Pero Francisco no se quedó solo en palabras. Por ejemplo, en Lesbos, en Grecia, abrazó a refugiados sirios y llevó a 12 de ellos al Vaticano, dándoles hogar. En la frontera entre México y Estados Unidos, rezó ante una cruz manchada por el polvo de los deportados. En Marruecos, firmó pactos para proteger vidas en tránsito, y en cada gesto repetía: nadie es ilegal. En el Vaticano, una escultura silenciosa habla por el propio Francisco. Esta escultura se llama Ángeles sin saberlo, creada por un escultor canadiense, y muestra a migrantes de todas las épocas y de todos los lugares del mundo en una barca, con 2 ángeles en medio de ellos. Es una cita hecha en bronce de la carta a los hebreos. No olviden la hospitalidad, pues algunos hospedaron ángeles sin saberlo. El Papa Francisco la inauguró en 2019, poco antes de la pandemia, uniendo arte y fe para decir: el migrante es sagrado. En 2021 añadió 2 títulos a las letanías de la Virgen. Una cosa interesante: Madre de los migrantes y Madre de la esperanza. María, que huyó a Egipto con el niño en brazos, se convierte en símbolo de todos los que caminan bajo las estrellas, buscando paz, buscando esperanza
anhelando un mejor futuro. Así el Papa unió liturgia y justicia. La fe que no acoge no es fe. Hoy su ministerio nos sigue interpelando. Los migrantes no son un problema, sino una llamada a construir fraternidad. Papa Francisco combinó acciones, corredores humanitarios, símbolos, esculturas, oraciones como las letanías y diplomacia para desafiar al mundo. Como él mismo dijo, quien arriesga su vida en el mar ya lleva en sí la dignidad de ser hijo de Dios. Quizás al recordarle debamos preguntarnos no solo qué hizo, sino qué nos falta a nosotros por hacer. Porque en cada migrante que llama a nuestra puerta, el resucitado como en Lampedusa sigue pidiendo cobijo. Gracias, Papa Francisco, por poner en primer lugar a los preferidos de Dios, a los pobres, a los migrantes, a los que viven en la periferia.